¿Cuál fue tu experiencia más aterradora en la que tu instinto te dijo vámonos ya? Después de graduarme de la universidad, trabajé como asistente social para personas con discapacidades del desarrollo y me asignaron un nuevo caso, un joven con autismo y problemas conductuales graves. Lo conocí en la casa de su abuela, ya que ella tenía la custodia porque sus padres no estaban presentes. Creo que la madre estaba en prisión. Conocí a este joven, que medía alrededor de 1,80 m y pesaba unos 110 kilos, pero tenía la capacidad de desarrollo de un niño de 5 años y un temperamento que estallaba con cualquier cosa. La casa en la que vivía estaba absolutamente destrozada, lo único que quedaba en pie sin romper era un enorme sillón tipo puff en la sala. La abuela había dejado de intentar mandarlo a la escuela porque él destruía todo si lo obligaban a ir. La abuela no era la persona más agradable, pero sentía compasión por ella y quería ayudar. En una de las reuniones que tuve con ellos, tanto el chico como la abuela estaban especialmente tensos. Él caminaba de un lado a otro y golpeaba las paredes. Después de una hora intentando avanzar en lo que tenía que hacer y viendo que ese día no iba a ser posible, decidí terminar la visita, porque él estaba cada vez más alterado. A la abuela le molestó que tuviera que volver otro día, pero programamos una nueva cita para la semana siguiente y dejé mi tarjeta con el recordatorio. Me fui a mi estado natal por unos días y, al volver, me llamaron a la oficina de mi supervisor. Resulta que la noche en que yo me fui, el chico tuvo un colapso total y golpeó a su abuela hasta matarla. Nadie se dio cuenta hasta que él salió de la casa 1 o 2 días después, cubierto de sangre. Probablemente me fui menos de 3 horas antes de que todo ocurriera. Hace años, antes de que existieran los teléfonos celulares, estaba manejando de regreso a casa después de dejar a mi esposo en el tren a las 4:30 de la madrugada. Solo estábamos en la carretera ese otro coche y yo. Ese conductor empezó a girar exactamente en los mismos lugares donde yo giraba 2 veces seguidas, así que decidí no ir a mi casa. Fui a una gasolinera que abría toda la noche y llamé a la policía. Les di la descripción de su coche. 3 semanas después, lo arrestaron. Resulta que había estado siguiendo mujeres hasta sus casas, pasando frente a sus viviendas y luego regresando para atacarlas sexualmente. Nadie había notado su coche. Me alegra haber prestado atención. Tenía unos 10 u 11 años cuando me invitaron a una pijamada. A mi mamá no le encantaba que fuera, porque normalmente me quedaba despierto hasta muy tarde y al día siguiente estaba insoportable. Cuando me dejó en la casa, me repitió lo de siempre: recuerda que, si quieres irte, voy a recogerte. No importa la hora, solo llámame. La pijamada fue lo típico: película, chismes, llamadas de broma a unos chicos. Era antes de los celulares y del identificador de llamadas, sacamos la tabla o ouija y esas cosas. La chica que organizaba la fiesta tenía un hermano mayor, de secundaria, que también tenía amigos en la casa. Recuerdo que se quedaron parados en la puerta del cuarto donde estábamos, y algo en su actitud me dio muy mala espina. Pensé, me voy a casa. Subí para pedir usar el teléfono, diciendo que no me sentía bien. La mamá de mi amiga primero me dijo que no y luego me regañó un poco por querer irme, pero yo seguía insistiendo en que necesitaba llamar a mi mamá. Esa sensación de querer salir de ahí cuanto antes era muy fuerte. Al final me dejaron hacer la llamada. Mi mamá fue a recogerme, y hasta pasamos por Dairy Queen de camino, siempre tenía esos gestos. Sentí un alivio enorme cuando vi su coche y pude subir. Años después me enteré de que el hermano y algunos de sus amigos habían tenido comportamientos inapropiados mientras algunas de las niñas dormían. Nadie lo contó en ese momento, y creo que pasaron años antes de que las niñas hablaran entre sí y entendieran que no había sido un caso aislado. Me duele que ellas hayan pasado por eso, pero también me alegra haber escuchado mi instinto y haberme ido. Tenía 12 años y lo que más me gustaba en el mundo era pasar la noche en la casa de mi abuela. Nosotros vivíamos en una zona muy rural y mi abuela vivía más cerca del pueblo.
Los jueves eran noches de abuela. Pero un jueves sentí algo raro y le pedí a mi mamá si podía quedarme en casa con ellos. Aceptaron a regañadientes. Volví, vi un poco de televisión y me fui a dormir. Mi habitación compartía la pared con la sala. No estaba realmente dormido y escuché a mi mamá repetir el nombre de mi papá una y otra vez, con un tono de preocupación. Salí a escondidas y vi a mi papá en el sofá, con la cabeza echada hacia atrás, roncando muy fuerte. Eso no era raro. Lo extraño era que mi mamá estaba a su lado tratando de despertarlo y no lo lograba. Me gritó que volviera a la cama. No lo hice. Fui a su dormitorio para llamar al 911. Le dije a la operadora que mi papá estaba dormido, que mi mamá trataba de despertarlo y no podía. Después la llamada pasó a la sala y mi mamá continuó hablando con la operadora. Mandaron una ambulancia, incluso siendo una zona tan alejada. Después supimos que mi papá había tomado una cantidad peligrosa de diazepam en un intento de hacerse daño. Recuerdo sentarme en el suelo, tomarle la mano y repetirle una y otra vez que lo quería. La ambulancia llegó y se lo llevó al hospital, con luces y sirenas durante todo el trayecto. No supimos exactamente qué había pasado hasta 1 o 2 días después, y ese fue el momento en que todo cambió para nuestra familia. Estoy muy seguro de que, si yo no hubiera llamado al 911 esa noche, él no habría sobrevivido, y probablemente mi mamá tampoco habría podido soportar lo que eso implicaba. Y aún hoy no sé por qué no quise quedarme con mi abuela esa noche. Solo tenía esa sensación de que necesitaba estar en casa. Cuando éramos adolescentes, mi hermana y yo estábamos paseando a nuestro perro en el bosque cerca de nuestra casa de la infancia. Ya nos íbamos y acabábamos de enganchar la correa cuando una mujer apareció de la nada y empezó a hablarnos. Era extraña. Nos dijo que a su perro le vendría bien socializarse con el nuestro y que si podíamos acompañarla 5 minutos. Yo no me di cuenta en ese momento, pero mi hermana sí. Su perro no estaba por ninguna parte. La mujer casi parecía estar guiándonos de vuelta hacia la parte más interna del bosque cuando, sin que yo lo supiera, mi hermana vio una camioneta de reojo. Yo seguía sin entender lo que estaba pasando. De pronto, mi hermana gritó, «¡Papá!». Y, por suerte, mi papá había terminado su trabajo y estaba saliendo a correr. Empezó a saludarnos y a correr hacia nosotras. Cuando nos giramos de nuevo, la mujer había desaparecido. Mi hermana volvió a mirar hacia la camioneta y vio a la mujer cerrando la puerta del pasajero antes de que el vehículo arrancara a toda velocidad. Su perro seguía sin aparecer. Creo que estuvimos a minutos de que alguien intentara llevarnos. Fue una verdadera intervención del destino que mi papá estuviera justo en el lugar y en el momento exacto. ¿Cuenta una sensación de tengo que irme a casa ya mismo? Porque no fui yo, sino mi mamá. Cuando tenía unos 12 años, mi mamá salió a hacer un mandado y me dejó solo en casa. Muy poco después de que se fuera, sonó el timbre. Ya eso era raro, vivíamos en una colina con solo 2 vecinos, todos muy reservados, y nunca recibíamos visitas inesperadas. Gracias a unos marcos de fotos que estaban estratégicamente colocados, podía ver la puerta sin que me vieran. Miré y vi a un hombre joven que no reconocí. Llevaba camiseta y jeans y había algo en el que me dio muy mala espina. Así que lo ignoré y esperé a que se fuera. Pero no se fue. Se quedó ahí, merodeando, y empezó a fumar. Yo estaba solo, en una zona aislada, y me empecé a asustar. Me escondí y decidí esperar a que volviera mi mamá. Pero ella recién se había ido, tenía varios mandados que hacer y yo no podía llegar al teléfono sin que él me viera. Mientras estaba ahí, tratando de decidir qué hacer, mi mamá llegó a casa. Entró corriendo y me preguntó si estaba bien. Al parecer, tuvo una especie de impulso repentino de volver ya mismo. Ni siquiera había ido a su primer mandado, simplemente dio la vuelta. Encontró al hombre en nuestro patio y le preguntó qué necesitaba.
Él murmuró algo sobre que estaba buscando a alguien, o algo por el estilo, y mi mamá le dijo que se fuera. Según ella, el tipo actuaba de manera muy extraña y le dio mala espina al instante. Hasta el día de hoy no tenemos idea de qué quería ni cómo supo mi mamá que debía volver. Pero estoy muy agradecido de que lo hiciera. Cuando era niño, a principios de los años 70, vivíamos en una pequeña granja familiar en el centro de Nueva Jersey. Una noche hubo una tormenta enorme, con truenos y relámpagos. Estábamos todos reunidos en la sala cuando se escuchó el estallido más fuerte que yo había oído en mi corta vida, acompañado de un destello cegador. La electricidad no se fue, pero el bombillo de la lámpara de piso, justo al lado de la silla donde mi papá había estado sentado unos momentos antes, explotó en cientos de pedacitos diminutos. Había un olor acre, como a incendio eléctrico, pero no provenía de la lámpara. Le pregunté a mi papá, ¿la casa se está incendiando? Él gritó, sí, corrí hacia la puerta, pero me agarró del brazo y me gritó, no te muevas. Yo estaba aterrorizado y, en mi mente de 5 años, pensé que íbamos a morir todos en un incendio del que fácilmente podríamos haber escapado. Me puse histérico. Mi papá me soltó, pero mi mamá me sujetó cuando intenté correr otra vez. Mi papá volvió a gritar, dije que se quedaran quietos. Yo lloraba, convencido de que íbamos a morir, y le grité algo a mi papá diciendo que nos iba a matar a todos. Él no se lo tomó bien. Lo que yo no entendía entonces, y no comprendí hasta muchos años después, era que la casa estaba cubierta con planchas de aluminio. Mi papá era ingeniero eléctrico y sabía que, si la casa había recibido un impacto directo de un rayo, podía haberse convertido en un enorme capacitor, descargando decenas de miles de voltios a través de cualquier persona mojada y llena de iones que tocara la estructura de la casa y luego el suelo húmedo afuera. Al final el impacto no fue directo. El rayo había golpeado un enorme arce al fondo del corral de las ovejas, a unos 60 metros de la casa. Al día siguiente salí con mi mamá a ver qué había pasado, y aún recuerdo los restos del árbol explotar por toda la pradera. Los fragmentos eran completamente blancos, como hueso, blanqueados porque la savia se había evaporado al instante cuando cayó el rayo. ¿Y el olor a quemado dentro de la casa? Era una afeitadora eléctrica que mi abuela le había regalado a mi papá la Navidad anterior. Estaba cargándose sobre el lavabo del baño, y claro, en 1972 prácticamente nadie tenía enchufes con protección diferencial. Estaba en una reunión familiar, algo así como un reencuentro pero solo con los parientes que vivían a una distancia razonable en coche. Seríamos unas 30 personas en total. Lo hicimos en un parque del condado, junto a un lago pequeño, con parrillas y un edificio que se podía alquilar, básicamente un salón vacío con mesas de picnic adentro. El cielo empezó a oscurecerse porque venía una tormenta. Metimos en el salón las neveras, las sillas, las pelotas y los juguetes de los niños para esperar a que pasara, ya que las lluvias de la tarde son muy comunes en verano. Pero algo en el ambiente no se sentía bien. Ni olía normal. El pelo de la nuca se me erizaba y estaba en modo huida total. No sé cómo describirlo, la sensación en el estómago era puro terror. Le dije a mi esposa que tomara a nuestra hija y se metiera al coche. Mi cuñado me miró y me preguntó qué me pasaba, al parecer estaba blanco como un fantasma. Ni siquiera estaba lloviendo todavía y yo ya estaba en pánico total, gritando que todos se fueran, que algo no estaba bien. Nadie parecía tan preocupado, más bien estaban inquietos por mi comportamiento. Fui hasta el coche y, justo cuando estaba por girar la llave, comenzaron a sonar las sirenas de tornado. No sé si estábamos muy cerca de donde las instalan o si simplemente son absurdamente fuertes, pero el sonido era ensordecedor. En ese momento toda la familia salió corriendo del edificio hacia sus coches, los niños llorando, y al mirar hacia el lago vi, a unos pocos kilómetros, una nube embudo formándose. Salimos de ahí a toda prisa, igual que los demás.
El edificio que habíamos alquilado para la barbacoa familiar quedó completamente destruido, literalmente solo quedó la losa de concreto y una cantidad enorme de escombros alrededor. Recibió el impacto directo de un tornado categoría EF3, es un tornado severo, con vientos entre 219 y 265 kilómetros por hora. Yo era una adolescente de secundaria, tenía unos 13 años. Soy bajita y siempre me he visto más joven, así que parecía de 10 u 11. Iba con mi uniforme camino a la escuela cuando el tendero de nuestra tienda local me detuvo. Empezó a hablarme como siempre y me preguntó cuáles eran mis planes para el día. Miré mi uniforme y le dije que iba a la escuela. Me preguntó si pasaría algo interesante y le respondí que, de hecho, teníamos una pequeña salida con la clase de geografía. Entonces me ofreció unos snacks gratis, pero yo los rechacé. La razón fue que él estaba hablándome desde la puerta trasera de la tienda y me pidió que fuera al almacén del fondo para recoger los snacks. Me empecé a sentir muy rara y le dije que no, que debía irme porque estaba llegando tarde. Luego me pidió mi número de teléfono. Ahí sí me asusté de verdad y le dije que no tenía móvil, y salí corriendo. Recuerdo que me gritó algo mientras me iba, pero estaba demasiado asustada como para escucharlo. Cuando volví de la escuela, les conté a mis padres lo que había pasado. Mi papá fue furioso a la tienda para enfrentarlo. El hombre, cobarde, se escondió, y el dueño de la tienda fue quien pidió disculpas. Me quedé pensando, si yo hubiera sido una adolescente ingenua que entraba al almacén por los snacks, creyendo que él solo era amable, ¿qué habría hecho ese hombre? Teniendo en cuenta que él parecía tener unos 30 años y yo era una niña de 13 con uniforme escolar, pareciendo de 10, fue una situación que nunca olvidaré. Yo era líder de un pelotón de infantería en Afganistán. Una noche estábamos en una patrulla a pie por las afueras de una ciudad donde sospechábamos actividad talibán. Decidí acercarme un poco más para observar el lugar sin preocuparme por el movimiento de la gente del pueblo, lo cual siempre generaba tensión. Eran las 3 de la madrugada, así que todos dormían, no se escuchaba absolutamente nada. Mi intérprete llevaba una radio de frecuencia modulada que usaba para monitorear comunicaciones no seguras, que era la forma en que los talibanes solían comunicarse en ese entonces. De pronto, escuchamos algo en pastún por su radio y él, con total calma, se gira hacia mí y dice, «Señor, están diciendo la emboscada está lista». Inmediatamente usé mi radio y ordené a los líderes de escuadra que se detuvieran. Retrocedimos y salimos de ahí lo más rápido posible. Fue probablemente el momento de mayor tensión que he sentido en combate. Estoy convencido de que ese intérprete salvó varias vidas esa noche. Y cuando me escribió durante la caída de Kabul para pedir ayuda para sacar a su familia, llamé a todos los contactos que se me ocurrieron para asegurarme de que consiguieran un vuelo. Ahora viven en Seattle, donde él trabaja en tecnología de la información. Yo era una chica adolescente trabajando en un restaurante / pizzería. Un fin de semana, 2 hombres que estaban totalmente borrachos me molestaron y fueron expulsados. Al fin de semana siguiente volvieron, e intentaron sentarse a mi lado en la barra, que está conectada al bar. Como no pudieron, escogieron una mesa justo enfrente de mí y movieron las sillas para quedar mirando directamente hacia donde yo estaba. Además, se negaban a pedirle a las meseras y solo querían ordenarme a mí. Se quedaban mirándome fijamente y hacían bromas muy incómodas, incluso diciendo cosas sobre hacerle daño a una chica. Me estaban asustando de verdad. Subí al área del personal, que está en el segundo piso, para doblar cajas. Es un pasillo donde nadie te escucha si gritas, y yo estaba completamente sola. Empecé a sentirme mal del estómago cuando escuché pasos subiendo las escaleras y murmullos. Cerré la puerta, apagué la música y le escribí a mi mamá. Los 2 hombres me habían seguido arriba. Luego intentaron bajar por un pasillo que no estaba cerrado con llave,
pero una de las meseras se dio cuenta de que me estaban molestando y los vio intentando acercarse a mí. Yo tenía ese presentimiento muy fuerte, como cuando sabes que algo no está bien, mientras oía cómo se acercaban. La mesera vino corriendo por el pasillo, me dijo que no hiciera ruido y que empujara la puerta conmigo para que no pudieran entrar. Nos quedamos así unos minutos, escuchando cómo ellos se quedaban afuera esperando a que yo saliera. Al final hicieron unos comentarios, dijeron que no sabían dónde estaba y bajaron otra vez. Mi papá vino a recogerme antes de hora porque yo seguía sintiéndome muy mal. Al día siguiente tuve otro turno, y justo cuando estaba marcando mi salida. La televisión del local empezó a reproducir un documental de crímenes reales sobre una chica con mi mismo nombre que había sido secuestrada por 2 hombres. Se me revolvió todo por dentro. Poco después presenté mi renuncia. Me di cuenta de que allí no iba a estar protegida y que no me sorprendería que esos 2 volvieran. Pasé por la casa de un amigo para ver un partido. Él, su esposa y yo estábamos relajados cuando alguien tocó la puerta. Era media tarde. Él la abrió pensando que quizá venía alguien más del grupo. Lo escuché saludar a alguien, era su hermano, a quien yo no conocía, aunque sí había oído hablar de él. Un tipo con un aspecto muy sospechoso, dientes en mal estado, muy delgado, pelo largo y grasoso. Mi amigo ya me había contado que tenía un hermano en la zona con un problema serio de drogas. Mi amigo empezó a hablar con él de cualquier cosa cuando el tipo recibió una llamada en su celular. A la persona que lo llamó solo le dijo, «Aún no, te llamo luego». Parecía bastante claro que había llegado con intención de robar y tal vez de no dejar testigos. Miré a mi amigo y él parecía haber llegado a la misma conclusión. Su esposa, que era una mujer muy seria, dulce pero atlética y bastante alta, había salido del cuarto para ir al baño, o eso dijo. Regresó con un arma en la mano. Yo pensé, ¿en qué demonios me metí? Pero ella, muy tranquila, dijo, Ron, estás fuera de control y viniste con malas intenciones. Necesitas irte en silencio. Y si se te ocurre algo, Chris, su hijo, está afuera en su camioneta para asegurarse de que te vayas. Ron no dijo una palabra. Solo se dio la vuelta y salió. Escuchamos su vieja camioneta arrancar y alejarse rápido. Chris entró y dijo, ya se fue, no creo que vuelva. Me pidieron que me fuera para que pudieran decidir qué hacer. Ya habían llamado a la policía, que conocía muy bien a Ron. A la mañana siguiente, mi amigo me llamó. La policía había encontrado a su hermano en el parque de casas rodantes donde vivía, muerto por múltiples disparos. Creen que tenía una deuda grande por drogas y que había ido a robarle a su propio hermano. Le dije a mi amigo que lo sentía y él respondió, no lo sientas. Se suponía que debía salir de mi trabajo en una tienda a las 10 de la noche y tomar el primer autobús que necesitaba para llegar a casa. Pero mi gerente me hizo quedarme más tiempo, así que tuve que tomar un autobús más tarde y cambiar mi ruta, porque mi segundo autobús habitual ya no pasaba a esa hora. Me di cuenta de que ese autobús tardío venía casi vacío, mientras que el de las 10 solía ir lleno. Como la parada no era la de siempre, simplemente me senté a esperar. Estaba testeándole a mi mejor amiga para pedirle que me recogiera, porque a veces los autobuses no aparecen o llegan tarde. No respondía, ya que también estaba trabajando hasta tarde. Entonces empecé a fijarme en el lugar. Estaba justo fuera de una calle principal, cerca de varias tienditas ya cerradas. La parada estaba junto a un parque que cerraba al atardecer. No había autos ni gente. El poste de luz más cercano estaba dañado, así que la zona estaba prácticamente oscura. Sentí un nerviosismo inmediato, como si estuviera atrapada. No había nada abierto ni nadie cerca. Un hombre empezó a caminar en dirección a la banca donde yo estaba sentada. Venía desde el parque. Pasaba bajo un farol, se iluminaba y luego desaparecía en la sombra antes de volver a ser iluminado por la siguiente lámpara. Sentía mi corazón golpeándome el pecho.
Se acercó por detrás de la banca. No se sentó, solo se quedó de pie detrás de mí, ligeramente hacia mi derecha. Luego empezó a caminar alrededor de la banca, dando vueltas a mi alrededor. Llamé a mi amiga y fingí que me había contestado, pero en realidad le dejé un buzón de voz. Dije cosas como, ¿ya vienes? Sí, sigo aquí. Me subo apenas llegues, ¿quieres comprar algo de comer? No, ya comimos McDonald's la semana pasada, el hombre seguía dándome vueltas. Yo tenía tanto miedo que ni siquiera quise mirarle la cara. Colgué, guardé el teléfono y entonces recordé que tenía un cúter en mi bolso. Lo saqué y empecé a jugar con él, sacando y metiendo la cuchilla. El hombre dejó de dar vueltas. Por fin lo miré y me puse de pie. Él se dio la vuelta y se fue caminando hacia el norte. Mi amiga llegó poco después. Pasamos en coche junto al hombre, que seguía caminando sin rumbo. Una semana más tarde compré un auto, y desde entonces siempre llevaba a casa a mis compañeros de trabajo si salíamos tarde y necesitaban transporte. Mi esposa y yo vivíamos en una zona rural, lejos pero todavía dentro del área metropolitana de una ciudad grande. Íbamos por la autopista, más o menos a mitad de camino entre la ciudad y nuestra casa, cuando mi esposa, que estaba de 6 meses de embarazo, empezó a tener contracciones. En la siguiente salida hice un giro para regresar a la ciudad con la idea de ir directo a emergencias. Tomé la primera salida en las afueras de la ciudad. Era un lugar bastante desolado. En esa carretera de 2 carriles solo había un par de canteras, abandonadas después del anochecer. Era invierno y estaba muy oscuro. Me metí en una zona de grava a un lado del camino, dejé el motor encendido y me puse a atender a mi esposa por completo. Pasaron unos minutos cuando algo llamó mi atención, un coche estacionado al otro lado del área de grava encendió sus luces, directamente con las luces altas. Mi esposa me agarró del brazo y dijo, tenemos que irnos de aquí ya. Y yo pensé lo mismo. Puse el coche en marcha y salí disparado por esa carretera de 2 carriles rumbo a la ciudad. El otro coche empezó a seguirnos por un rato, pero yo iba acelerando todo lo que daba mi carro, un Dodge Stratus. Finalmente llegamos a una zona con luz y más tráfico, y el otro coche se dio la vuelta y desapareció. Pasamos la noche en el hospital, evitando por muy poco un parto prematuro. Mi hijo tiene ahora 17 años. Siempre pensamos que quizá mis faros se encendieron justo en medio de algún intercambio de drogas, yo estaba concentrado en mi esposa y no lo noté, y eso molestó a quienes estaban ahí. Pero quién sabe, gente peligrosa o inestable hay en todas partes.